En el presente video vamos a analizar lo sucedido durante la crisis financiera de los años 2008 al 2010, específicamente lo sucedido en el Perú y cómo reaccionaron tanto el gobierno como el Banco Central de la Reserva, por lo cual hemos tomado ciertas variables, entre las cuales se encuentran la política aplicada por el BCR y el gobierno antes de la crisis, los impactos de la crisis tanto en exportaciones como en flujo de capitales y por último el plan de estímulo económico adoptado por el gobierno y el Banco Central de la Reserva. En 1990, el Perú se encontraba sumergido en una profunda crisis. El ese entonces presidente, Alberto Fujimori, aplicó una serie de medidas económicas que pudieran recuperar la economía peruana y reencaminarla. Algunas de sus medidas más importantes fueron incentivar la inversión privada mediante la privatización de empresas estatales, reducir el gasto fiscal, reducir los aranceles para estimular las exportaciones e importaciones y declarar la autonomía del BCRP, Banco Central de Reserva del Perú. Los gobiernos posteriores siguieron la línea marcada por el de Fujimori, de modo que se redujo el gasto público, se diversificó e incrementó el sector exportador, tal como se puede observar en el gráfico, lo que generó un incremento significativo de los ingresos estatales. Por otro lado, el BCRP, ahora autónomo, se había encargado de la estabilidad de precios, manejando el tipo de cambio y acumulando reservas internacionales, mediante su política monetaria basada en la administración de tasas de interés de corto plazo. Para analizar el impacto en la economía, es necesario recordar que para 2008 Perú venía creciendo 10 años constantemente, llegando en este último a 9.8%. Sin embargo, llegó la crisis, nos impactó y pasamos de crecer 9.8% a 1% en 2019. Así que veamos el impacto en las exportaciones y las capitales. El BCRP separa las exportaciones en tradicionales, es decir, en sectores mineros, agrícolas, hidrocarburos y harina de pescado, mientras que las no tradicionales son el resto con valor agregado. Las tradicionales cayeron 12.7%, principalmente por el sector minero y la caída del cobre, metal base de nuestras exportaciones, y las no tradicionales cayeron 18.5%, por la disminución de la demanda de productos de base de algodón y también otros sectores como el pesquero, agro y químico. En cuanto a las capitales, podemos empezar con el ahorro financiero, es decir, total de activos de las empresas y hogares en el sistema financiero bajo la forma de depósitos de ahorro, depósitos a plazo, valores, participaciones de fondos mutuos, seguros de vida y aportes a fondos privados de pensiones. Este índice, según el BCRP, bajó de 11 a 8.2. El mercado bursátil fue impactado de inmediato, pero se recuperó y a fines de año finalizaría con un índice general de bolsa de 101, los más altos de la región. El sistema de pensiones tuvo un comportamiento similar de estabilización y para lograr esto fueron claves las inversiones en el extranjero de las AFPs. El gobierno de Alan García creó un plan de estímulo económico o también denominado plan anticrisis que consistió en la inyección de más de 13.200 millones de dólares al mercado peruano a través de inversión y gasto público. En inversión pública consistió en la creación de un fideicomiso para los gobiernos regionales y el gobierno central apoyó en la construcción de hospitales, carreteras y centros educativos. Además, el consumo público durante el año 2008 fue de 2.1 y en el año 2009 aumentó hasta el 16.5%. Asimismo, durante esos años se dio una reducción en el precio del combustible de 10% y se aumentó la devolución al impuesto por importaciones en 8%. Además, el gobierno apoyó a las microempresas creando un fideicomiso para la compra de sus productos por más de 300 millones de soles. Otro actor importante durante la crisis fue el Banco Central de Reserva, el cual inició con una tasa de interés referencial del 6.5% y terminó con una de 1.25%. Asimismo, inyectó más de 35.000 millones de soles al sistema financiero para salvaguardar a los bancos. Además, realizó compra y venta de dólares y soles. Vendió dólares por una equivalencia de 6.336 millones de soles y compró más de 3.250 millones de soles. Para el año 2008, el BCRP disponía de altos niveles de reservas internacionales, por lo que ante la crisis, rápidamente se redujo la tasa de encaje tanto de moneda nacional como extranjera. También intervino en el mercado cambiario mediante la venta de divisas extranjeras para moderar la depreciación de la moneda nacional. Se dispuso de un porcentaje de las reservas para financiar la inversión pública, evitando el crecimiento de la deuda externa, y la inyección de moneda extranjera en la economía nacional
permitió amortiguar el efecto de salida de capitales. Perú, como cualquier otro país cercano, fue afectado de manera inmediata por la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, principalmente por la importancia de las exportaciones en el PBI nacional. Sin embargo, gracias a la respuesta rápida del Banco Central de la Reserva del Perú, con medidas como la disminución de la tasa de interés, la inyección de capitales equivalentes al 9% del PBI al sistema financiero y la reducción de la tasa de encaje, la economía pudo repuntar. Esto se pudo dar gracias a las reservas acumuladas, la RIN, y por supuesto al manejo inteligente del banco.